Oli, ¿cómo está? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. Y en esta ocasión quiero enseñarte a realizar este tierno sonajero de cerdito. Y si desea confeccionarlo, pues veamos la lista de materiales. Para realizar este sonajero yo he utilizado hilo de la marca Sinfonía. Es un hilo 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Recuerde que cualquier amigurumi que yo realice utilizando ya sea este hilo u otro, usted puede utilizar el hilo que prefiera. Dependiendo del hilo, tal vez deba cambiar el número de gancho, pero su amigurumi va a quedar igual de hermoso. He utilizado hilo color rosa tierno e hilo color orquídea. En la descripción de este tutorial yo le estaré compartiendo los mismos colores con el código del lado. Recuerde que esta hilaza usted la puede adquirir con nosotros en nuestro sitio web GretaWings.com. Enviamos a todo Estados Unidos y Puerto Rico. Para este hilo yo prefiero utilizar un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted lo realiza en forma de V, mejor utilice un gancho de 2.0 milímetros en específico con esta hilaza. Si quiere conocer más al respecto sobre el punto bajo en forma de cruz o V, en la descripción de este tutorial también encontrará un enlace. Necesitaremos tijera, aguja lanera, alfileres, relleno. Voy a ocupar también una crayola para darle este colorcito en las orejitas. Esto es opcional. También puede hacerlo con otro tipo de rubor, incluso con alguno permanente, pues sería ideal ya que la crayola no es permanente. Para que funcione como sonajero, si así usted lo desea, vamos a ocupar precisamente un sonajero y vamos a ocupar también un arito de madera. Las especificaciones sobre estos materiales se las voy a estar compartiendo. Enlaces a Amazon en específico, que fue donde yo los compré. No porque deban comprar exactamente el mismo. Diríjanse a esos enlaces solamente para ver las características si no lo pueden comprar ahí, ya sea dependiendo de su país o lo que sea, pues pueden ver el diámetro exacto del aro, las características también de este sonajero. Se los recomiendo muchísimo que miren estos enlaces, pues tienen características bien específicas, pero como siempre le digo, usted puede utilizar los accesorios que prefiera. Tal vez prefiera utilizar un aro de silicón de esos transparentes o tenga algún bolita que suene igual y pues no necesita exactamente esta. Yo solo les muestro lo que yo estoy utilizando. No hay absolutamente ninguna promoción por esto. Vamos a ocupar también hilitos de 1 milímetro de grosor, de un rosadito más intenso para el hocico, este detalle. Hilo de color negro para el bordado de los ojos. Puede incluso utilizar hilo de bordar, pero yo he utilizado estos que son de 1 milímetro de grosor, que también los utilizo para tejido. Es todo el material que ocuparemos, así que no demoremos más y comencemos. Iniciemos la cabeza utilizando el hilo de color rosa tierno, un anillo mágico en la ronda 1 y ya que esté seguro haremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Coloquemos marcador y en la ronda 2 hagamos 6 aumentos. Estaremos trabajando en espiral, un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando hasta acabar la ronda con 12 puntos. Iniciemos la ronda 3 con un punto bajo y le sigue un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, un punto bajo y un aumento y acabaremos con 18 puntos. Iniciemos la ronda 4 con 2 puntos bajos, 1 y 2 y le sigue un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 2 puntos bajos y un aumento y la acabaremos con 24 puntos. Iniciemos la ronda 5 con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 le sigue un aumento y esto repetiremos durante toda la ronda, 3 puntos bajos y un aumento y acabaremos con 30 puntos. Iniciemos la ronda 6 con 2 puntos bajos, 1
y 2 le sigue un aumento. Luego vamos a repetir durante 5 veces 4 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4 y un aumento. Entonces, repitamos 4 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos van a quedar 2 puntitos para acabar la ronda. Y para acabar la ronda, 2 puntos bajos. 1 y 2. Y habremos acabado con 36 puntos. Precisamente en la ronda número 7 haremos 36 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 8 con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta completar la ronda con 42 puntos. Durante las rondas 9, 10 y 11 realizaremos 42 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas 10 y 11. 42 puntos bajos en cada una. Iniciemos la ronda 12 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento hasta completar la ronda con 48 puntos. Iniciemos la ronda 13 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Vamos a repetir durante 5 veces 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora el aumento. Entonces, repitamos 7 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 4 puntos para acabar la ronda. Y para acabar la ronda realicemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Habremos acabado con 54 puntos. Precisamente desde la ronda 14 y hasta la 17 realizaremos 54 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 17. Iniciemos la ronda 18 con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y le sigue una disminución. Vamos a estar repitiendo 7 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y la acabaremos con 48 puntos. La ronda 19 la iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y le sigue una disminución. Vamos a estar repitiendo 6 puntos bajos y una disminución durante 5 veces. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6 y le sigue una disminución. Entonces repitamos 6 puntos bajos y una disminución 4 veces más. Nos van a quedar 3 punticos para acabar la ronda. Entonces en los 3 puntos que han quedado, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta ronda con un total de 42 puntos. En la ronda 20 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue una disminución. Entonces continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y la acabaremos con 36 puntos. Iniciemos la ronda 21 con 2 puntos bajos. 1, 2 seguido una disminución. Vamos a repetir 5 veces 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Entonces repitamos 4 puntos bajos y una disminución 4 veces más. Nos van a quedar 2 punticos para acabar esta ronda. Y para acabar la ronda, 2 punticos bajos. 1 y 2 y habremos acabado con 30 puntos. En la ronda 22
Iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue una disminución. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 3 puntos bajos y una disminución y acabaremos con 24 puntos. Al terminar la ronda 22 vamos a colocar un poco de relleno y luego el sonajero. Vamos a preparar primeramente un poco de relleno. Coloquemos un poco más. Es a modo de rellenar bastante esta punta. Crea como un agujerito en el centro y ahí vamos a introducir el sonajero. Y luego encima del sonajero, pues vamos a continuar colocando más relleno hasta tener bien redondita, o sea, bien formadita esta cabecita y logrando de que el sonajero nos quede lo más centradito posible todo el tiempo. No necesitas rellenar demasiado porque luego al terminar la última ronda nos quedará un agujero de 12 puntos y podremos colocar todo el relleno que necesitemos. En la ronda 23 estaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2 y le sigue la disminución. Y esto repetiremos durante toda la ronda, 2 puntos bajos y una disminución y acabaremos con 18 puntos. En la ronda 24 repetiremos un punto bajo y luego una disminución. Esto durante toda la ronda y vamos a acabar esta ronda con 12 puntos. En la ronda 25 y última realizaremos 12 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos hasta realizar 12. Al terminar la ronda 25 ya usted puede cortar la hebra, déjela un poco más larga si prefiere coser con ella misma. Retiremos el marcador y vamos a colocar más relleno justo antes de cerrar. Y cuando haya rellenado muy bien, entonces vamos a cerrar. Así cierro nuestros amigurumis tomando las hebritas delanteras, la primera de adentro hacia afuera, la siguiente de afuera hacia adentro y así sucesivamente cada hebrita. Esta es la tercera, 4, 5, 6 y 7, 8, 9, 10 y 11, 12. Y una vez más, donde iniciamos de adentro hacia afuera. Alamos bien fuerte y así se va a cerrar. No voy a asegurar donde mismo, sino que lo voy a extraer hacia acá. Y aquí voy a asegurar y esconder la hebra o pudimos haberla dejado un poco más larga para la unión al arito del sonajero, ¿verdad? Pero bueno, así a mí me ha quedado. Voy a dejar esta hebrita para esa unión y si necesito más puntadas, pues ya colocaré otra en la agujita lanera. Pero antes, pues vamos a colocar detalles a esta cabeza. Realicemos 2 orejitas exactamente iguales y ya yo tengo una lista. Hagamos la segunda juntos. Iniciaremos cada orejita con un anillo mágico en la ronda 1. Y ya que esté seguro, haremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda 2 repetiremos 3 veces un punto bajo y un aumento. Vamos a terminar con 9 puntos. Estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo en el primer punto y en el siguiente un aumento. Entonces vamos a repetir un punto bajo y un aumento 2 veces más. La ronda 3 la iniciaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un aumento. Entonces vamos a repetir 2 veces más, 2 puntos bajos y un aumento y acabaremos esta ronda con 12 puntos y usted va a ir enderezando poco a poco el tejido. En la ronda 4 continuemos aumentando. Primeramente 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y luego un aumento.
Vamos a repetir 3 puntos bajos, 3 punticos bajos y un aumento 2 veces más y acabaremos la ronda con 15 puntos. Iniciemos la ronda 5 con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento. Vamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento 2 veces más y nos quedarán 18 puntos al terminar la ronda. En la ronda 6 vamos a realizar 18 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda 7 iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y seguido una disminución. Vamos a estar repitiendo 4 puntos bajos y una disminución 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 15 puntos. En la ronda 8 y última repetiremos un punto bajo y luego una disminución. Un punto bajo y una disminución durante toda la ronda y acabaremos con 10 puntos. Cuando acabe la ronda 8 podremos cortar la hebra dejando hebra suficiente para luego unir a la cabeza y puede también retirar el marcador que esté utilizando. Recuerde, necesitamos 2 orejitas exactamente iguales y ya tenemos 2 listas. Iniciemos el hocico con un nudo corredizo. Y ya que esté listo, vamos a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Comenzaremos a partir de la segunda y repetiremos 2 veces 2 puntos bajos y un aumento triple. 1, 2 en la segunda cadena, el primer punto bajo. Les sugiero que coloque marcador temporal aquí en la cadena número 4 que hicimos al inicio, pues justo en esta cadena vamos a realizar el segundo aumento triple. Continuemos, ya llevamos un punto bajo, otro más. Y en la última cadena, un aumento triple que consiste en realizar 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Un punto bajo, 2 y 3. Ahora, vamos a repetir lo mismo, pero esta vez del otro lado, en la hebrita que nos ha quedado de la cadena, un punto bajo. En la siguiente, el segundo. Y en la cadena que pedí marcara si lo consideraba necesario, el último aumento triple. Un punto bajo, 2 y 3. Habremos acabado esta primera ronda con 10 puntos. Coloquemos marcador y en la ronda 2 estaremos repitiendo 2 veces, 2 puntos bajos y 3 aumentos. Estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo, el segundo y le siguen 3 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así vamos a realizar 2 más. El segundo y el tercero. Vamos a volver a repetir 2 puntos bajos y 3 aumentos hasta terminar la ronda con 16 puntos. La ronda 3 la haremos de 16 puntos bajos, pero esta vez puntos bajos revés. Así hago yo los puntos bajos revés, inserto por detrás, paso por delante del punto y hacia detrás. Tomo lazada, paso, tomo lazada y paso por 2 y así un punto bajo revés. Hagamos otro más juntos. El segundo punto bajo revés y así continuaremos hasta realizar 16 y completar la ronda. Si aún le queda duda acerca de este punto bajo revés, en la descripción de este tutorial estaré compartiendo un enlace a un vídeo que ya tenemos listo en el canal donde les muestro incluso en cámara lenta cómo realizar este punto. Y en la ronda 4 y última de este hocico vamos a realizar 16 puntos bajos tomando normalmente. Colocamos marcador y 16 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos hasta completar la ronda.
Cuando acabe la ronda 4 vamos a cortar hebra dejando hebra suficiente para luego unir a la cabeza y podremos también retirar el marcador que estemos utilizando. Y así nos está quedando el hocico. Y digo nos está quedando porque vamos a hacer un detalle más utilizando agujita lanera y una hebrita de un color rosa un poquito más intenso, ¿verdad? Para que resalte. Este hilo es de 1 milímetro, pero vuelvo y le repito, usted puede utilizar hilo de bordar también, el hilo que guste. Entonces, vamos a dar unas puntaditas. Voy a estar trabajando encima del aumento triple sobre todo, abarcando esos 3 punticos del aumento triple. Voy a dejar hebrita hacia atrás para luego anudar. Entonces, abarcando esta primera ronda, vamos a dar unas 3 puntadas porque es hilo de 1 milímetro. Si usted lo está haciendo con un hilo más grueso, entonces tan solo de 1 o 2, no necesariamente 3. Pero como este es de 1 milímetro, yo voy a dar 3 puntadas. 2 y en la tercera me voy a pasar hacia el otro ladito. Encima también del aumento triple. Y aquí haré algo muy similar, 3 puntaditas. 1, 2 y cuando del tercero me voy a deslizar hacia detrás y aquí detrás utilizando la hebrita del inicio y esta con la que hemos acabado, pues vamos a asegurar haciendo un nudito. Hecho esto, podremos cortar las hebras. Esto quedará hacia adentro del hocico, así que no se preocupe. Y este será el resultado. Esta hebrita así va a quedar para luego hacer la unión. Para realizar este sombrerito le estaré compartiendo una pequeña parte del vídeo donde realizamos este sombrero para esta esfera de hombre de nieve. No los voy a dirigir a ese enlace, pero quería comentárselo porque si es exactamente el mismo, le estaré dejando el enlace a ese tutorial por si en el futuro pues desean hacerlo. En el fondo va a estar viendo un sombrerito negro, pero esa es la razón. Usted lo va a realizar utilizando el hilo color orquídea. Iniciaremos la ronda 1 con un anillo mágico y dentro haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo mágico, coloquemos marcador y en la ronda 2 vamos a realizar 8 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar. Y tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando hasta finalizar la ronda con 16 puntos. En la ronda 3 iniciemos con un punto bajo. Le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta terminar la ronda con un total de 24 puntos. En la ronda 4 vamos a realizar 24 puntos bajos, pero esta vez tomando solo las hebritas traseras. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos solo tomando las hebras traseras hasta finalizar la ronda. Desde la ronda 5 y hasta la 10 vamos a realizar 24 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 10. En la ronda número 11 haremos el volante del sombrero, estaremos trabajando en las hebras delanteras. Primeramente un medio punto alto y seguido un aumento de medio punto alto. Y esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda. Tomando la hebra delantera solamente un medio punto alto y luego un aumento de medio punto alto. Continúe repitiendo lo mismo un total de 12 veces hasta terminar la ronda.
Cuando termine las 12 repeticiones, vamos a cortar la hebra dejándola cómoda para ahora realizar un cierre con agujita lanera y preste mucha atención. Así cierro cuando no quiero que se note dónde acabamos un círculo. En el punto que sigue, en este no. Ese lo vamos a saltar. En el siguiente inserte la agujita lanera tomando toda la cadena que se forma del medio punto alto y luego vamos a insertar justo encima del último medio punto alto que realizamos y extraiga hacia detrás. Estire y estaremos formando una cadena más y pues se notará menos donde hemos acabado el tejido de este volante. Entonces veamos dónde colocar el hocico y las orejas. Para el hocico estaremos comenzando y vamos a contar juntos. Aquí es donde hemos terminado, pero vamos a contar de donde terminamos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre la ronda 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entre la 8 y la 14, ahí vamos a ubicar el hocico. Y para unir este hocico, pues simples puntadas. Una puntadita de la cabeza y una hebrita delantera del hocico. Así estaremos tomando una por una cada hebrita delantera que tiene el hocico. Cuando no pueda agarrar ambas juntas, da una en la cabeza y luego agarra la del hocico. Pero no se salte ninguna del hocico y así las puntadas le quedarán más parejas. Justo antes de terminar el cierre, vamos a colocar relleno. Como le he dicho, justo antes de cerrar ya he colocado relleno suficiente, solo un poquito, tan solo para darle la formita y ahora sí continúe hasta cerrar totalmente. Listo el hocico, ya también he colocado una orejita y vamos a colocar la siguiente juntos. No es nada especial, es tan solo iniciar donde usted más cómodo le resulte y voy a estar tomando 2 puntos, o sea, aquí tenemos un ladito y el otro de la orejita. Voy a tratar siempre de agarrar 2 punticos, o sea, uniendo ambas caritas. También pudo haber sellado antes de hacer esta unión, pero a mí me resulta bastante fácil coserlo así y así lo estaré haciendo. Usted puede unir esta orejita como más cómodo le resulte. Vuelvo y repito. Voy a retirar hacia debajo y de este modo me habrá quedado unida la orejita. Si usted prefiere darle unas puntaditas aquí para que quede más pegadita, claro que sí puede hacerlo, pero en mi caso así lo voy a dejar aquí debajo, asegurar. Y vamos con los ojos. Para los ojitos estaré utilizando una hebrita de hilo de color negro de 1 milímetro de grosor y agujita lanera. Aquí tengo ubicados los alfileres y usted puede ver la distancia con la naricita y ubicarlos lo más similar posible. Recuerde que esto usted siempre lo puede hacer a su gusto y no necesariamente exactamente igual a mí. Así que voy a dar estas puntadas y observe cómo yo lo hago. Para nada es complicado. Voy a hacer un nudito en el extremo. Insertar entre 2 puntos para que pase ese nudito. Y voy a comenzar justo aquí donde tengo el alfiler de color blanco. Voy retirando alfiler. Aquí detrás voy a dejar que pase el nudito y así se va a esconder. Ahora pasamos por encima de este alfiler y vamos a insertar donde está este rojito. Voy a estar saliendo donde está el alfiler de arriba, de modo tal que la hebra me quede por detrás de la aguja lanera. De este modo estaremos dándole esa ligera inclinación. Usted ale y luego vamos a volver a introducir donde mismo. Voy a estar saliendo en este alfiler de acá, donde está el amarillito. Y haremos lo siguiente, sujete la hebrita de esta manera, inserte donde está el amarillo y vamos a extraer justo en este extremo
donde está el ojito. De este modo estaremos formando esta marquita. Estírela bien, no queremos que se vea tan grande. Y cuando vuelva a insertar donde mismo, entonces vamos a salir ya para realizar el otro ojito. Y así quedan estos ojitos bordados. Y aquí haremos lo mismo, solo que del otro lado. Voy a insertar donde está el alfiler verde y extraer donde está el negrito. Vamos a estirar, insertar donde mismo y vamos a extraer donde está el naranjita. Y aquí sujete la hebrita, inserte donde está este marrón y salga en esta esquinita. Hacemos la marquita introduciendo donde mismo para terminar y voy a extraer hacia debajo ya para esconder la hebra. Y así nos habrán quedado los ojitos. Recuerde que esto usted lo puede hacer a su gusto. Voy a mostrarles lo que haré porque la verdad que no me ha gustado esta puntada. Y vean que no hay que deshacer todo. Esto es lo que pasa en realidad y no quiero cortar esta parte del vídeo. Voy a dar otra vez esta puntadita. Voy a insertar la hebra en la aguja lanera. Porque esa puntadita siento que no me ha gustado. Siento que no me ha quedado como quería. Voy a realizarla un poquito inclinada hacia detrás, ¿verdad? Que no quede tan levantada. Ok, así siento que me gusta más. Ahora sí hacia debajo. Listo, definitivamente me había quedado muy levantado. Estas son cosas que pasan, recuerden que es un trabajo manual y es la realidad. Y vamos a ubicar el sombrerito, usted lo va a ubicar como guste. Yo prefiero ubicarlo así, un poquito como dobladito, así le voy a estar dando puntadas para que quede. Voy a colocar alfiler. Y utilizando agujita lanera y una hebrita del mismo hilo color orquídea, pero tan solo 2 hebritas para que sea más fino, voy a estar dando tantas puntadas como sean necesarias. Y para que quede jorobadito, pues también voy a darle una puntadita. Pero esto es opcional, esto lo puede hacer a su gusto o dejarlo así derechito. Listo el sombrero, así nos habrá quedado. Y comencemos con el forro del arito de madera. Para este forrito vamos a utilizar el mismo hilo color rosa tierno. Vamos a iniciar con un nudo corredizo y seguido 10 cadenas. Cuando tenga listas las 10 cadenas, vamos a comenzar a partir de la segunda, 1 y 2. Y tomando esta hebrita trasera vamos a realizar 9 puntos bajos. 1, 2, así hasta realizar 9 y completar todas las cadenas. Lista la ronda 1. Desde la ronda 2 y hasta la 24 estaremos girando el tejido y realizando 9 puntos bajos tomando solamente las hebritas traseras. 1 punto bajo, 2 y así continuaremos hasta completar la ronda. Haremos lo mismo en las siguientes rondas hasta la 24. Gire y 9 puntos bajos tomando solamente las hebritas traseras. Y cuando acabe la ronda 24, este será el resultado. Recuerde que si usted prefiere forrar un poco más el aro, tan solo de más rondas, ¿verdad? Y así le quedará más largo. Cuando acabe la ronda 24, puede cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora unir al arito de madera. Y eso es lo que estaremos haciendo. Vamos a colocar agujita lanera. Y esta unión es muy sencilla. Tan solo vamos a ir dando puntadas al azar, de forma tal que se vaya uniendo un lado con el otro.
Y así va a continuar. Si considera que se le mueve demasiado y luego se le va a mover demasiado la cabecita, entonces coloque un poquito de pegamento, sobre todo en los laterales o al inicio, pero no tanto aquí encima, pues ahí encima vamos a hacer luego las costuras. Entonces llegaré hasta sellarlo totalmente. Ya he terminado de sellar, este es el resultado. Puede dejar también esta hebrita un poquito larga y servirle para unir a la cabeza, y es lo que estaremos haciendo ahora. Acá tengo la cabecita, yo había dejado 2 hebritas de lo que me quedó de la unión de las orejas, etcétera. Todo por si necesito dar más puntadas. ¿Por qué? Porque vamos a dar tantas puntadas como necesitemos. Aquí es al azar, usted va a dar tantas puntadas, va a fijar así la cabeza y va a dar tantas puntadas como crea necesaria. No van a sobrar las puntadas. ¿Cómo las voy a hacer yo? Por ejemplo, voy a comenzar con esta que me quedó del arito y luego voy a estar utilizando estas otras también. Lo primero será llevarla lo más al ladito posible, no tanto en el centro, porque estaremos tomando puntadas en todo este círculo. Vea, vamos a estar abarcando todo este círculo. Muy sencillo. Puntada de la cabeza y luego del aro. Así al azar, puntada de la cabeza. Ale fuerte para que esto quede bien fuerte y puntada del aro. Y así vamos a continuar y siempre asegurándose de que la cabecita le quede lo más derechita posible y lo más centradita posible. Y una vez hecha la unión, así me ha quedado. Vea, este es el resultado final. Y solo voy a hacer un detalle más utilizando esta crayola, que ciertamente la encontré en las cosas de mi niña. Voy a utilizarla como rubor. No estaré utilizando rubor que comúnmente utilizamos para nuestras mejillas, sino que voy a estar utilizando esta crayola. Yo soy cubana, en mi país le decimos tiza, son las que se utilizan para las pizarras, ¿verdad? Los maestros, por ejemplo. Bueno, esta se llama crayola, es bien gruesa. Esto es como un color salmón, es el que voy a estar utilizando solo para darle un toquecito aquí dentro. Es muy cómodo darle un toquecito aquí dentro de las orejitas y eso le dará como una sombrita bien bonita. Poquita cosa, vea. Es poquita cosa lo que he hecho, usted le va a ir dando en dependencia de cómo se vaya viendo. Pero luego que se inclina hacia adelante, pues apenas lo que se ve es como una sombrita. Le va retirando el polvo que le pueda quedar. Esto no es permanente. Como siempre le digo, si usted tiene algo permanente, pues es lo ideal. Pero esto no es permanente. Entonces así va a quedar y vean que simula pues una orejita más natural. No voy a colocar rubor en los cachetes porque este chanchito se me hace más como varoncito, pero si usted quiere hacer una chanchita, una cerdita, pues ahí le coloca rubor en las mejillas y se va a ver más tierna, y en vez de un sombrerito puede hacerle unas flores. Son ideas que les doy y me estoy refiriendo y les voy a enseñar. Estos son sonajeros que ya tenemos listos en el canal. Es una elefantita, una jirafita y por acá una hipopótama. Puede hacer el sonajero que guste utilizando prácticamente el mismo patrón para la cabeza y para el aro. Solo siempre van a cambiar detalles, pues son animalitos diferentes. Todos estos enlaces se los voy a estar compartiendo en la descripción de este tutorial. Recuerden, si les ha gustado este tutorial, déjenme su like y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y es un modo de apoyar nuestro proyecto. Y si aún no se ha suscrito, le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. 1.000.000 de gracias por ver este video hasta su final y nos vemos en el próximo amigurumi. Chau, chau.